Del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estas 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica, Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te clamen todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Yo soy el pan bajado del cielo, dice el Señor. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. El Señor está con ustedes. Con alegría les proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Bien, hoy celebrando esa fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. La lectura del Deuteronomio nos dice 40 años por el desierto pasó el pueblo de Israel. Y en ese tiempo, 40 años, fue un tiempo difícil, de aflicción, de prueba y también de conocer las intenciones del Señor. Un momento tan difícil para ellos, para este pueblo, pero a la vez también un momento, años, donde llevaron al pueblo a madurar. Algunos tal vez no entendieron, ¿sí?, qué era lo que el Señor quería hacer. Algunos sí pasaron eso y llegaron al propósito de Dios. Y eso también es lo que pasa en nuestra vida. Si muchas veces pasamos dificultades, pasamos pruebas, duras pruebas, otras tal vez un poco suaves, otras más fuertes que otras, ¿sí? Y es durante toda nuestra vida. También hay momentos de alegría, hay momentos de desierto donde no hay esa agua espiritual para el alma. Pero tenemos que seguir avanzando. Todos tenemos que pasar por desiertos. Y no solamente es una vez, sino toda nuestra vida estaremos expuestos a pasar por situaciones difíciles, por desiertos. Pero ¿qué es lo maravilloso? Es encontrar la luz del Señor. Es encontrar la fuerza de Dios. Es encontrar a Cristo en medio del caminar de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que el Señor nos vuelva a llamar a su presencia. Si yo tengo entonces la fuerza de Dios en mí, si yo tengo y espero siempre en el Señor, voy a pasar ese camino hasta el final, ¿sí? Aunque haya pruebas, aunque haya momentos de gozo, de alegría, pero al final diré, aquí, ya, terminé, hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Tal vez con mi papá, con mi mamá, tal vez con mis hijos, ya tal vez los más de edad, bueno, con todos mis nietos, con todo lo que hice, mis generaciones, en fin, ¿sí? Entonces cada persona, la meta es llegar ¿a dónde? Al reino de Dios, al cielo, ¿sí? Pasaron ellos este desierto y la meta era llegar a la tierra prometida. No entendieron las cosas y tuvieron que estar 40 años dando vueltas. Y se dice que era tan solo cerca, no se demoraban tantos años, pero no entendieron y tuvieron que dar vueltas. Entonces necesitamos, desde que
somos pequeños hasta que estamos viejos, conocer a Jesús. Sí, conocer al Señor. Y entonces, tomados de la mano, vamos a llegar a la tierra prometida. Esa es la vida. No pensemos que todo tiene que estar bien, todo tiene que ser rumba, todo tiene que ser alegría. No, tiene que haber todo eso. Eso hace parte de la vida. Pero tenemos que aprender también a fortalecernos en el Señor, a llenarnos de la fuerza de Dios para llegar hasta el final. Y es por eso que miramos hoy en Nariño, en Pasto, un alto suicidio, ¿sí? Alto de jóvenes, adultos, porque no han entendido el misterio de Dios, no han entendido la fuerza de Dios, no han querido llenarse de la fuerza del Espíritu Santo, no han querido alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces cuando llega una prueba, así pequeña, porque se están matando por cosas que uno dice no tienen lógica, ¿sí? Quitarse la vida. Pero es por eso, porque colocan las fuerzas en algo que se derrumba, en otra persona, en otro hombre, ¿sí? En algo que es pasajero. Y entonces cuando se acaba eso que es pasajero, me derrumbo, ya no puedo vivir, ya no quiero vivir. Mientras que el corazón del ser que ha conocido a Dios, que ha abierto su corazón a la verdad de Dios, cuando haya una prueba, se va a levantar de esa prueba, desde las cenizas, y va a salir. Y eso nos va a convertir en personas maduras en la fe. Nos va a convertir en personas guerreras y valientes, fuertes, pero también llenas del amor y de la santidad de Dios. ¿Sí miran? Qué bonito conocer a Dios. Qué bonito que en ese caminar de nuestra vida, en vez de estar más en el mundo, pendiente más de los medios de comunicación, de los celulares, de lo que nos dice a veces tantas cosas en el mundo que nos presenta la televisión, que alimentemos nuestros oídos, nuestro corazón de la fuerza, ¿sí? Que es inquebrantable, que es de Dios. Qué maravilloso. Pero eso el ser humano lo está desechando. Lo está echando a la basura. Y entonces ya no tenemos razón de vivir. Ya no tenemos razón de existir. No sabemos para dónde vamos, ni quiénes somos, ni qué queremos hacer en nuestra vida. ¿Sí? Y cuando yo entonces creo en los misterios dados por el Señor, como el cuerpo y la sangre de Cristo, en ese alimento espiritual, entonces yo ahí también voy a recibir ese alimento espiritual que me llena, ¿sí? Que me da fuerza para seguir adelante en medio de la prueba. Tenemos entonces alimentos espirituales, pero el ser humano no los aprovecha, prefiere dedicarle tiempo a otras cosas. Prefiere saciarse de la comida que solamente nos alimenta el cuerpo, pero no de la comida que alimenta el alma. En ese caso, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuántos que estamos flacos espiritualmente? Porque no hay presencia de Dios en el corazón. Tal vez seremos gorditos y tal vez todos los días en el gym, como dicen, ¿sí? Y podemos estar con unos cuerpos bonitos, excelentes, y para el mundo, uy, qué bonita esa muchacha, qué bonito ese muchacho, pero nuestra alma, débil, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que fortalecer, más antes que nuestro cuerpo, ¿sí? Antes que mirar lo que es superficial, lo que un día también los mismos gusanos se lo van a comer, porque vamos a ir a la tierra, ¿sí? Entonces necesitamos enfocar nuestra vida en la verdad de Dios.
Por eso el Evangelio que nos dice que Jesús les decía: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que come este pan vivirá para siempre. Eso pareciera que para muchos es un cuento de hadas todavía, pero esa es una realidad, que fueron palabras del mismo Jesús. No fueron palabras de los hombres, no fueron palabras inventadas por la tradición de la iglesia, sino que fueron palabras del mismo Mesías, que dice: yo soy el pan bajado del cielo. El que come ese pan vivirá para siempre. Si usted lo cree y lo hace, téngalo por seguro que tiene esa fuerza espiritual. Si usted no lo cree, lastimosamente los que vamos a perder somos nosotros, ¿sí? Por no creer en ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado en la Eucaristía. Sigue diciendo: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, ¿sí? Para la vida del mundo, para todos, no dice para algunos. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces no entendía la religión judía, y era ilógico. ¿Cómo es que este Jesús nos viene a predicar y nos viene a decir que tienen que comer un pedacito del cuerpo de Él? ¿Cómo? No tenía lógica, ¿sí? Tal vez pensaron en un momento: este como que está loco, este como que es algún caníbal que piensa que tenemos que arrancar pedazos de la carne y comernos de él. Por eso decían: ¿cómo? ¿Qué le pasa? No entendían el misterio que venía, ¿sí? Hoy nosotros sabemos y entendemos que no es entonces despedazar a Jesús vivo, sino que es ahora, en ese momento, ¿sí?, donde sucede el milagro de Dios, con las palabras de Jesús: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ahí yo recibo, yo me alimento de ese cuerpo del Señor, de esa sangre de Cristo. Eso sucede si yo tengo fe y lo recibo, ¿sí? Sucede eso maravillosamente. Dice entonces: no tenéis vida en vosotros. Lo que le decía al principio. Quiero tener vida, quiero sentirme en paz, lleno de esa fuerza. Aliméntese del cuerpo y la sangre del Señor. Si no, andaremos como muertos por el mundo, siempre llenos de la tristeza, de la depresión, de la opresión, más llenándonos de los problemas, más pensando en los problemas, ¿sí?, preocupándonos a veces por cosas que no tienen razón de ser, llenos de estrés. Necesitamos entonces alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor, para tener lo que dice el Evangelio: vida en nosotros, ¿sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Es otro de los grandes milagros. Hacemos eso y el Señor habita dentro de nosotros, y nosotros estamos unidos a Él por ese misterio de su cuerpo y de su sangre. Ahí. Entonces, al yo no entender ese misterio, ¿qué pasa? Es como si no quisiera estar unido. Y necesito entender eso desde mi corazón, desde adentro. Yo necesito cada vez más llenarme de ti. Necesito, hay una necesidad desde adentro, ¿sí?,
de llevarte en mi cuerpo, de llevarte en mi alma, de llevarte en mi corazón. Esa es la necesidad que quiere el Señor que descubramos en este tiempo y entendamos que sí realmente es verdadera comida, ¿sí? Y que entonces Él, como dice hoy su palabra y su promesa, nos resucitará también en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Entonces hace un recuerdo de lo que leíamos en el Deuteronomio. Solamente fue pan, el maná. Sí, significaba algo importante, pero no era el cuerpo y la sangre del Señor. Ese pan, ellos, el pueblo de Israel, se alimentaron para saciar su cuerpo, porque no tenían nada que comer, ¿sí? Pero ahora ese pan que el Señor nos da es algo diferente. Ahora esa sangre que el Señor nos da es algo diferente, algo maravilloso. Oremos al Señor para descubrir entonces desde nuestro corazón ese regalo que tenemos y que muchos de nosotros lo estamos desechando. Y ni siquiera nos estamos preocupando por querer tomarlo, por buscar la Eucaristía, por asistir a la Eucaristía, sino que nos hemos enfriado y ya ni siquiera ni nos importa ni nos interesa a muchos. Termina este evangelio, dice: el que come ese pan, entonces vivirá para siempre. Dios habita en nosotros, eso mismo hará que al morir, entonces entremos a la presencia del Señor. Y no moriremos, sino que, ¿qué dice? Que viviremos para siempre. Porque como dice la Escritura, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué significa eso? Que los que ya han partido de esta tierra no están muertos para el Señor, están más vivos que nosotros. ¿Por qué? Porque allá es donde está la vida verdadera. Muchos nos olvidamos de que este tiempo por acá simplemente es de paso. Así usted viva 90 años. El tiempo de Dios es diferente. 90 años para Dios es como 90 minutos, menos tal vez, 90 segundos. Para nosotros como humanos, lógicamente, es mucho tiempo. Pero imagínense, cuando yo entiendo eso de que yo paso a mejor vida, como también tenemos el decir, es cuando yo entiendo que allá está